Vamos a abrir la Biblia ahí en Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer una porción un poquito extensa, pero importante para tener el antecedente de esta. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos con el versículo 1. Tengo la versión Reina Valera porque creo que es la que más tenemos para que no nos perdamos tantísimo. ¿Listo? Todas las Biblias tienen Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Está hasta mero trazo, por ahí atrásito, de los chiquitos. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, de una disolución ese deseo de tener más, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué sería un sustituto de pregonero? Profeta. Noé, profeta de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Quiero ahorita que estuvimos en la oración, quiero tomar dos casos, dos motivos de oración que se expresaron en estos términos. Jazz dice: hay oposición ahí donde yo trabajo, y Rogelio nos comenta: en su familia hay oposición. No lo dudo, pero vamos distinguiendo la oposición de la oposición, ¿verdad? Para ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer en determinados casos. Muchas veces nos sentimos atacados, pero pudiera no ser Satanás. Y nosotros empezamos a atribuir de ya, cuando algo se atora, decimos, y no digo que sea el caso de estas dos personas, sino que me aprovecho de el verbatim de su oración para ahí decir lo que estoy diciendo. Y entonces puede ser sencillamente que está complicado, es un bache, no sé qué cosa, pero rápidamente saltamos y decimos: aquí hay una oposición. Cuidado, vamos a irnos despacito. Ezequiel 44:15. Cuando Satanás envía falsos maestros, es cuando vamos a ver cómo Dios envía a sus sacerdotes y a sus profetas, porque el problema que se tiene está gordo. ¿Sí? Ezequiel 44:15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Versículo 21. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y vean lo que dice el versículo 23: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo impío. Los profetas nos enseñarán a discernir cuando estamos frente a una oposición o estamos frente a alguna otra cosa. Primera recomendación que yo les daría: no saltemos a decir esta es una oposición diabólica hasta no tener la confirmación que Dios envía a través de sus sacerdotes, los levitas, a través de los profetas que Dios levanta en el ministerio profético. ¿Vamos bien?
¿Ya se me perdieron los que están por ahí atrás o van bien? ¿Sí? ¿Seguimos donde mismo? Ok. Así es, ese es el punto. ¿Por qué? Porque efectivamente sí hay ataques de Satanás, pero en otra ocasión puede ser lo que estamos viviendo es la consecuencia de nuestras malas decisiones y ya se lo adjudicamos al diablo. El diablo no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar mañana en la WIC? Y si le dan un portazo fue Satanás. Pues no, pues ¿para qué se le olvidan los papeles, no? Entonces, sí, Dios quiera que Dios le dé gracia ahí a Jake y le sonría a la señorita de los papeles, pero entonces de pronto ya todo es del diablo y no necesariamente. Entonces, vamos a reflexionar por unos minutos en un evento de la historia de Israel y aunque pueda sonar increíble, la nación que Dios llamó a ser suya le había dado la espalda. Entonces, vamos a plantear los antecedentes del problema, ¿no? Número uno, la nación de Israel en este tiempo que vamos a ver, Dios la llama suya, su nación, y el pueblo de Israel le da la espalda. Israel cambió la adoración a Dios por los ídolos de un pueblo enemigo que habían conquistado, y si acaso lo conquistaron, que sí lo hicieron, fue porque el Señor los respaldó. Y los años en que se presentó esta situación muy vergonzosa fue durante un periodo de apostasía. Entonces, ¿qué es apostasía? El significado de este término es desertar de la verdad. Algo que separa, divorcio, demanda de divorcio, significa despojar, negar, privar, engaño, engañar, cometer agravio, defraudar. Eso es apostasía. Entonces, en un periodo de apostasía, el pueblo de Israel le da la espalda a Dios. Y el rey que gobernaba Israel en este momento histórico era hijo de un hombre que había usurpado el trono, y estoy hablando de Acab. Y Acab, el nombre de Acab es sinónimo de maldad. Acab y maldad es lo mismo. Detrás del trono corrupto de Acab estaba Jezabel, y ella se casó con el rey para hacer una influencia, para hacer un poder en beneficio de Jezabel y sus creencias. Y parece mentira que una mujer casi destruye Israel. Y bueno, no es que era una mujer, era un espíritu que estaba operando a través de Jezabel, y a eso le vamos a llamar el espíritu de Jezabel. La devastación que estaba experimentando el pueblo escogido en ese tiempo se debió al fanatismo, a la devoción de Jezabel a sus dioses falsos, y como estaba casada con el rey, entonces estaba afectando a todo el pueblo de Israel. Si notaron en la primera lectura que hicimos, le dice a los sacerdotes: no te cases con una divorciada, no te cases con, ¿qué otra cosa decía ahí? Una repudiada. Es más de lo mismo. Pero ¿por qué? Bueno, número uno, ¿eso estará en vigencia el día de hoy? Entonces, alguien ayúdeme, ¿cómo lo traspasamos acá a nuestro tiempo? Pónganmelo en español. No. No, muy sencillo. No. Todos los ministros, todos los pastores, tengan cuidado con quién se casan. No se casen con una divorciada. Eso es lo que Dios manda en este pasaje. ¿Por qué? Porque estuvo unida a otra persona. De pronto estas cosas como que nos sacuden y dicen, a ver, ¿cómo? Entonces un pastor no se podría casar con una divorciada.
Sí, ¿por qué? En principio no sabemos por qué fue la situación de divorcio, digamos, ¿no? Pero yo creo que sí, Dios puede restaurar a esa persona, Dios puede perdonar a esa persona, y yo creo que puede encontrar otra con el cual pueda seguir adelante. Digamos, por ejemplo, mi tío Abel, pastor, él tuvo que divorciarse por una situación de enfermedad psiquiátrica de su esposa, de su primera esposa. Entonces, bueno, y él después se casa pues con mi tía. Entonces, yo sí creo que ese matrimonio le siguió sirviendo al Señor toda su vida. Sí, los escucho. ¿Qué piensan? Ibas muy bien hasta lo del ¿Qué es la enseñanza pues de aquí para nosotros hoy? ¿Qué aprendemos? Ah, sí. Yo creo que Dios es misericordioso y ahora traspasándolo al Nuevo Testamento, Jesucristo vino a morir por todo pecado, por toda enfermedad, y Dios es un Dios de misericordia, y la sangre de Cristo nos da poder y Él nos perdona. Sí, correcto. ¿Qué aprendemos? Aquí hay una lección que no quiero dejar pasar. ¿Qué aprendemos? Sencillo, que cuidemos con quién es la persona con la que me voy a casar, ¿no? Está bien, un poquito no tan sencillo. Bueno. Elabora tu respuesta. Sí, algo así. ¿Sí? Decía que los principios de Dios no cambian, ese es el deseo en el corazón de Dios, y al mismo tiempo la misericordia de Dios nos abunda y traspasa esas cuestiones, y entonces restaura personas. Sí. Yo creo que lo que yo veo a veces, sobre todo en los jóvenes, es la preocupación por encontrar a su media naranja, a la persona con la que se van a casar, y la preocupación está en encontrar a la persona, no en servir a Dios. Cuando realmente el deseo del corazón del joven es servir a Dios, Dios provee a la persona. Nótese, el objetivo principal es servir a Dios, no andar buscando a la persona, no andar buscando a la niña que le gusta o al niño que le gusta, es servir a Dios. Dios entonces provee a la persona y no se necesita una segunda oportunidad ni una tercera oportunidad. Dios hace las cosas bien desde el principio, cuando nuestro corazón está enfocado en servirle a Dios. Correcto. Yo quiero rescatar, por favor, pasen por ahí el micro. ¿Quién? Perdón, primero levantó la mano. Ah, sí, ok, adelante. Bueno, yo creo que más bien, yo creo que el repudio del que se daba, digamos, históricamente, pues era normalmente por infidelidad, ¿no? Que la mujer era infiel. Sin embargo, en Oseas dice que él le dijo al profeta: ve y elige una mujer que haya tenido muchas parejas. Yo creo que aquí el punto es pero no que Dios así. quiere. No lo dejemos así porque puede entenderse chueco. La instrucción a Oseas es:
ve y cásate con una prostituta porque yo le voy a enseñar al pueblo de Israel a través de tu vida lo que ellos, el pueblo de Israel, me está haciendo a mí. Dios nunca nos manda a casarnos con prostitutas. No, Ok, lo nomás para lo aclarar. que estoy diciendo es que yo creo que Dios es soberano, ¿no? En ese aspecto. En todos los aspectos. Exactamente, entonces para mí elegir o poder decir voy a elegir sería conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Dios desea, ¿no? Yo entiendo que eso quedó como una sombra profética hablando. No es una sombra profética, lo decía aquí Arturo, esto está en la Escritura, toda la palabra que está en la Escritura es para nuestra instrucción, no hay sombras. La sombra es cuando nosotros no alcanzamos a entender lo que está sucediendo. Sí, me refiero… El principio es se lo voy a decir, que nosotros que nos vamos a casar, que estamos solteros, que tenemos un deseo de servir al Señor en nuestro corazón, cuidemos con toda escrupulosidad con quién nos vamos a casar. Que sea una persona que va a ser la esposa de un pastor, la esposa de un ministro. Por eso hay ese cuidado de parte de Dios para aquellas personas que están en el ministerio, porque como van a ser, y la Escritura lo dice, así como es el profeta, así es el pueblo, así como es el pastor, es la congregación. Entonces que la pareja, en este caso se le da al hombre ese lugar de dirección, él tiene que cuidar escrupulosamente con quién se va a casar. El término que estamos aquí subrayando entonces es santidad. Por supuesto, todos nosotros somos restaurados de Dios. Ninguno de nosotros tenemos mérito para estar aquí al frente, predicar o ser pastores. Dios nos rescató de la oscuridad, nos trajo a la luz y nos da ahora el privilegio de servirle. Tengamos cuidado entonces con quién nos casamos. Por favor. Bueno, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, Jesús no condenó lo que ella había hecho. Correcto. ¿Sí? Y nosotros no somos quien para condenar a las personas. Lo que mencionabas de la santidad, efectivamente, Dios nos llama a santidad. Lo que habías comentado de que era al pastor, que el pastor no se tenía que casar con una divorciada, más que nada pues es primero consultar a Dios, seguir la guía de Dios, la dirección de Dios para ver si es la voluntad de Dios. Correcto, muchas gracias. Vamos a regresar a segunda de Pedro, perdón. Aquí estamos en Ezequiel 44:15, versículo 21. Noten ustedes la claridad de las palabras. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio del interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Esto es como cuando Abraham le dice a su siervo que vaya a buscarle esposa para su hijo y le dice que sea santa, santa, santa. Le dice que sea virgen, virgen, virgen. Lean ese pasaje, Génesis 54. 3 veces menciona este mismo sentido de pureza, de santidad para servir al Señor. Entonces, el pueblo de Israel está viviendo en apostasía. Ya se habían olvidado de todas las prácticas que Dios había puesto en la Escritura. Y para colmo de males, viene Acab, toma a Jezabel por esposa, una mujer fanática, con una devoción hacia los dioses falsos, y ella adoraba a Baal. Baal es la deidad masculina del poder y del sexo. Esta mujer adora a Astarot, diosa femenina de la fertilidad, el amor y la guerra. Y los rituales de adoración de Baal y Astarot exigían, entre otras muchas cosas, actos sexuales depravados y había desenfreno sexual. Y toda esta conducta el Señor la abomina. En ese ámbito surgen 450 profetas de Baal y profetisas de Astarot, que eran las que servían a Jezabel y a sus deseos inmorales. E incluso la Biblia menciona que se sacrificaban vidas humanas
con la idea de apaciguar a Astarot y a Baal. En contra de esta apostasía es que Dios levanta al profeta Elías. ¿Ok? Y entonces aquí vemos nosotros una forma, una manera en donde la Escritura nos muestra cuándo es requerido este ministerio profético. Como en este caso, no digo que sea todos los casos, pero para mí es importante que lo analicemos despacito, porque el ministerio profético no es un chipote que le crece a la iglesia, hay atrás algo, y ese algo lo estamos estudiando, estamos viendo qué estaba sucediendo en la vida del pueblo de Israel, y entonces hay una necesidad de que el ministerio profético entre en acción. Y ahí entonces viene Elías y viene para desafiar, para confrontar a Acab, y viene para destruir a 450 profetas ahí en el Monte Carmelo. Una misión bien específica. Y la respuesta de Satanás a la iniciativa del Señor, ahora sí, viene una oposición. Porque queda muy claro lo que Dios ve y que no le gusta de su pueblo, y también queda muy claro que Dios está enviando la solución a través de este ministerio. Y entonces la respuesta ahora de Satanás al Señor es enviar mensajeras para silenciar la voz profética de Dios, y ahí es donde entra Jezabel, la esposa de Acab, ¿no? Como si fuera la película de los buenos y los malos. Y sale en este caso empieza lo malo, Dios se prepara para hacer lo bueno, y Satanás responde entonces para evitar que lo bueno de Dios se consuma. ¿Por qué estamos hablando de apostasía? Para oponerse a la voz satánica que se está levantando en la nación. Claro. Sí. Se está preparando una cosa, la cabeza es Jezabel y Acab, y entonces Dios responde. ¿Cómo voy a deshacer de este problema? A través del ministerio profético. Cuando Jezabel, representando aquí los intereses del diablo, ve que Dios se está preparando y ve las primeras manifestaciones del poder de Dios a través de Elías, entonces viene la oposición. Y entonces vienen estas voces satánicas que vienen a tratar de frenar lo que Dios va a hacer. Eso es opresión. Esa es una oposición abierta a Dios. Esa es una forma, ¿no? Esa es una forma, sí. Entonces, nosotros hoy también estamos viviendo en un tiempo de apostasía. ¿Por qué lo digo? Porque nuestra sociedad, igual que el pueblo de Israel, le dio la espalda a Dios, y aún su propio pueblo se divorció de la verdad. No quisieron escuchar más la voz de Dios. Y hay que reconocer que el pecado de apartarse de Dios y de su verdad también ha infectado el cuerpo de Cristo, a los pastores, a los líderes, a los congregantes. Hace un momentito Rogelio oraba y dice, por si acaso pecamos en la semana. Pues, ¿verdad que no? Podemos afirmar porque pecamos en la semana. Sí. La iglesia está en el mundo, no está ajena de las cosas que están sucediendo en el mundo, y tristemente nos vemos infectados de esta corriente humanista que quiere hacer las cosas de una manera, pero no a la manera de Dios. Y ahí es donde vemos la maravilla, que en medio de la apostasía viene la respuesta de Dios a través del ministerio profético en la iglesia. Es por eso que digo, es un caso paralelo a lo que nosotros estamos viviendo. Y el Señor entonces levanta una nueva generación de Elías para hacer frente a este peligro. Requerimos entonces que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos los que estamos aquí reunidos, donde hay una buena parte de los ministros de Oasis de esta iglesia, ¿no? Cuando vemos algo que está afectando al mundo y que vemos esa influencia ya en nuestra iglesia, entonces es cuando los profetas son más requeridos. Y esta nueva generación de profetas al Señor la unge, la respalda con señales y prodigios
para que la iglesia identifique la mano de Dios, y a través de los profetas entonces viene el extendimiento del reino y se va a llegar a alcanzar incluso hasta las naciones, como sucedió con el pueblo de Israel. Ahora, como lo hizo desde el principio, Satanás se va a oponer a lo que el Señor está haciendo y va a intentar con todas sus fuerzas hacer dos cosas importantes: silenciar la voz profética de Dios, y por el otro lado va a tratar de sabotear la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Silenciar las voces que Dios levanta y sabotear la obra del Espíritu Santo. Entonces, de aquí en adelante, cuando nosotros escuchemos Jezabel, no pensemos en una mujer, no pensemos en un hombre de carne y hueso. Se trata entonces de una fuerza espiritual diabólica que intenta manchar, destruir a los Elías, que quiere destruir a las autoridades que Dios está levantando. Como es un espíritu y no se ve más que cuando toma cuerpo, se hace corpóreo, de pronto nos enojamos y decimos: lo que pasa es que Francisco está haciendo chismes y diciendo de cosas, ¿no? Él es el que está dividiendo, él es la causa de los problemas de la iglesia. No es así. No es Francisco, sino pudiera ser un espíritu, como el caso de Jezabel, el espíritu de Jezabel operando para destruir el crecimiento de la iglesia. Y un espíritu de Jezabel es un poder espiritual que puede operar en cualquier lugar del mundo. Es un poder demoníaco que opera en los lugares celestiales y trasciende la geografía. Ustedes se acuerdan la cosmovisión hebrea. Para ellos había 3 cielos, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? No se acuerdan. ¿Cuáles son los 3 cielos? ¿Cómo? El cielo donde están las estrellas que vemos, bueno, las estrellas no las vemos aquí, pero sí vemos arriba algo oscuro. Y luego sabemos que el tercer cielo es donde está Dios, y hay un lugar entre el cielo de Dios y nuestro lugar donde vemos las estrellas, que Pablo le llama ese segundo cielo. Cuando dice, estamos sentados en los lugares celestiales, bueno, ese es el cielo de arriba. Pero la guerra espiritual, una parte de la guerra espiritual se lleva en este entrecielo. Allí es donde Satanás opera. Y claro, después a través de sus ángeles caídos viene a hacernos aquí la obra de Satanás, que son 3 cosas: matar, robar y destruir. Entonces, esta cosa está sucediendo ya en el cielo. Y por otro lado, hay que reconocer y entender que los espíritus operan en racimos o en familias. Así es como los poderes de Jezabel maniobran. Por llamarlo de alguna forma, obran en complicidad con principados y con potestades. Alguien, por favor, léame de volada Efesios 6:12. Y otra persona, búsquenos, por favor, 2 Corintios 12, 20 y 21. Efesios 6:12 primero. ¿Lo lees? Fuerte. No lucharemos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahí mismo, Fer 4:31 de Efesios. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Otra vez, aquí vemos las familias de los demonios. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Gracias. ¿Y dónde está 2 Corintios 12, 20 y 21? Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero,
y yo sea hallado de vosotros cual no creéis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dime, por favor, Moni, ¿qué familia de espíritus o qué apellido tendrían todos esos espíritus? Envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Qué? Apellido. Dale un apellido. Contienda, orgullo, a uno. División. Yo tampoco sé, digo, ponle un... Ahí está una familia, ¿verdad? Ay, ¿cómo se...? Pues sí, de la... ¿Cómo lo puedo decir? Pues sí, como división o... ¿Cómo lo puedo decir? ¿Sí? Envidias, contiendas, iras, divisiones, maledicencias. Pues sí, un demonio de división. Ok. Fer, ¿qué familia fue la última, la que en Efesios 4 leíste? Ponle un apellido. No sé. Malicia. Pues sí, malicia. Malicia, ok. Pues hay un espíritu de Jezabel, ¿verdad? El apellido es Jezabel. Y vamos a ver, vamos a tratar de descubrir qué son los espíritus que operan en esta familia. ¿Por qué lo mencionamos? Bueno, porque está en la Biblia. El problema cuando Satanás viene y ataca es que se levantan familias de espíritus. Entonces, esto es como cuando vemos una plantita y la raíz, vemos muchas raicitas, ¿no? Entonces, quizá observamos que la persona tiene enojo. A mí me gusta ese de Efesios 4, para el apellido es el enojo, porque habla de ira y maledicencia en la Reina Valera, y habla de otra serie de cosas que pasan en las personas enojonas que no vienen a esta iglesia, ¿no? Y Jezabel tiene su propia familia y la vamos a conocer. Ahora, ¿por qué es que operan juntas? La razón es esta: para hacer fortalezas. Construyen fortalezas en el alma de la persona. Y entonces, a través de este grupo de espíritus, lo que quieren hacer es controlar, gobernar, esclavizar la voluntad, la mente y el corazón, que ese es el alma de la persona. El espíritu no lo pueden tocar, ¿por qué? Porque ahí es donde habita el Espíritu Santo. Ahí es donde el Espíritu se comunica con nosotros. Pero donde están las emociones, donde está la mente, donde está la voluntad, es ahí donde viene este ataque directo, cuando así se da. Entonces, cuando se establece una fortaleza Jezabel en el alma, es porque la persona se encuentra bajo la influencia de este espíritu de Jezabel, y en el momento que ocurre, lo que va a suceder es lo siguiente: que los procesos racionales de la persona se empiezan a deteriorar. Los pensamientos y las acciones se van a distorsionar. Y aquí hay un símil que podemos nosotros aprender. Todos tenemos computadora en la casa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando viene un virus? Se ataranta. ¿Qué más le pasa a la computadora? Cuando el virus entra en la computadora, es lo mismo que el espíritu de Jezabel entrando en una persona. Sabemos que la computadora está infectada porque los procesos lógicos del sistema operativo están patas para arriba. ¿Qué quiere decir? Que la información contenida en la computadora se corrompe, se desvía, se distorsiona y empieza a hacer una serie de tonterías, ¿no? Entonces ahí es cuando uno le habla al ingeniero, al director de sistemas. Como en Oasis tenemos un director de sistemas. Qué bueno nos ha salido. El pastor está ahí trabajando afanoso y la máquina no quiere imprimir. Y entonces yo le llamo tenemos, no sé si ustedes sepan, pero tenemos un director en el área de sistemas. ¿Te quieres poner de pie para que te conozcan?
Él es el ingeniero Gómez. Y entonces, le digo, hijito, no imprime. Y me dice, pues, ¿qué le picaste, papá? Pues no sé, pues tú ven a arreglarlo. ¿Y ustedes creen que va de volada a arreglarlo? No. Se tarda una barbaridad y uno ahí con el problema. Igual entonces que un virus informático, una fortaleza de Jezabel está programada para manifestarse en determinadas situaciones, porque su finalidad es destruir y matar a la computadora. Y no solamente la va a querer matar, sino va a infectar. Ahora las computadoras están en redes, ¿verdad? Entra el virus, ataca a la computadora y a todas las otras computadoras que están en la red de influencia. ¿Qué necesitamos? Antivirus. Necesitamos el antivirus divino para que entonces estemos vacunados de estos espíritus que vengan a afectar. Entonces, por favor, ahora ayúdenme y vamos a traer este mismo símil a la iglesia. Nosotros somos una red de computadoras, ¿verdad? Estamos interconectados a través del Espíritu Santo. Y entonces, vaya, pues un supón, ¿verdad? Llega Rogelio, que viene, quién sabe de dónde, con quién sabe qué vida llevó en el pasado. Un día nos hace platicar, Rogelio. Y entonces viene y se enchufa a la iglesia, nada más que venía virulado. ¿Qué va a pasar? Nos va a contaminar. Ahí es donde viene el espíritu profético. Y entonces empieza a ver la operación de la iglesia y dice, hay algo que está mal, algo no está funcionando bien. Y entonces empiezan a hacer pruebas y empiezan a usar discernimiento espiritual para identificar si hay algún espíritu que está ahí, el enojo. Y empiezan a ver quiénes son los enojones y entonces van con Angie y con Tuti y dicen, doña Karen, la doña, y entonces los profetas nos ayudan a identificar qué es el espíritu que ha afectado todo el sistema operativo, toda la información, porque resulta que ya Dani está desvariando. Y oímos hablar a Dani y decimos, ¿qué pasó, Dani? ¿Qué te sucedió? Yo no te conocía eso. Y entonces nos damos cuenta que anda saliendo con Rogelio. Bueno, no saliendo como salen los muchachos, ¿verdad? Se van a tomar café y platican y no sé qué, y Rogelio está afectando más. Y bueno, como tenemos buenos ingenieros como el que yo tengo, y nunca viene, y entonces la iglesia sigue atorada y sigue atorada. ¿Qué tenemos que hacer? Le vamos con el pastor, le decimos, tenemos un problema. El pastor tiene que tomar una decisión. ¿Cortamos a Rogelio para salvar a la iglesia? ¿O vamos a darle todo nuestro interés y todo nuestro conocimiento bíblico para ayudar a Rogelio y que sane? Y si ya fuimos y le dijimos y no pasa nada, otra oportunidad. Hasta 3 oportunidades, pero Rogelio sigue porque está conectado al mundo su computadora. Entonces, cortamos a Rogelio. Dijo Shani, eso es lo que está pasando con Jezabel en la Biblia. Entonces, para evitar un desastre espiritual se necesita un antivirus divino. Si el pastor y los profetas y los ministros no detectan, si no evitan que este espíritu opere, toda la congregación se va a ver afectada. Este año es
cumplimos 18 años como congregación y en estos 18 años no he sido la persona más, no me he sacado el premio a la más simpática de la congregación, la persona número 1 de la congregación. No tengo la simpatía de todas las personas de la iglesia. Y lo más probable es que el que sea pastor de una iglesia tiene que entender que tendrá que operar a pesar de la oposición que hubiera en algunas personas de la congregación. Pero cuando el pastor toma estas decisiones, lo está haciendo pensando en los demás. ¿Qué son los primeros signos que debemos identificar cuando hay un espíritu que está en la iglesia? Control, intimidación, manipulación. Hoy no vamos a terminar de ver todo el asunto de Jezabel y de hecho probablemente nos extendamos porque hay otra Jezabel que no es la de Acab, que se narra en el libro de Apocalipsis, que también necesitamos conocer cómo funciona. El asunto es que Satanás utiliza individuos para que se relacionen, para que controlen a otros a través del espíritu de Jezabel. Este poder demoníaco afecta por igual a hombres y mujeres, y quiero que me escuchen, pero más que me escuchen, que me entiendan. El espíritu de Jezabel puede operar en hombres como en mujeres, pero la historia de la iglesia revela que por lo general este espíritu opera entre las mujeres. No es difícil encontrar que las personas que más problema causan a la iglesia son las mujeres. Y una de las razones es que en sus redes de influencia directa e indirecta les gusta platicar de situaciones personales, de cosas que vivieron, de experiencias, piden consejo y muchas veces no se dan cuenta cuando alguna cuestión espiritual ha entrado a sus vidas, le han dado a ustedes entrada y ahora viven con eso y sin querer están empezando a contaminar, empezando a los de su propia casa, porque donde hay un espíritu de Jezabel, hay un espíritu de Acab. Acab es el esposo de Jezabel. ¿Qué características tenía Acab? Débil, flojo, pasivo. Entonces, voy a ver para el frente, porque no quiero ver a nadie. Si tu esposo es pasivo y tú eres una mujer activa, una mujer que te gusta hablar, es un terreno fértil para que se dé este espíritu de Jezabel. ¿Cuál era el problema de Acab? Que no era la cabeza de su casa, que no era el líder de su casa, que no era el que... Miren, les falta pantalones. Entonces, una mujer dominante, un hombre pasivo. Jezabel, Acab. ¿Tienes una idea, Maru, cuántas mujeres hay ahorita y cuántos hombres hay ahorita? ¿No? Ayúdanos así de volada. Échanos un conteo más o menos. Yo voy a decir, hay más mujeres que hombres. Vamos a ver por cuánta diferencia. No, aquí ahorita.
38 hombres, 525 mujeres. No sé cuántas, pero son más las mujeres que los hombres. Un hombre pasivo, casado con una mujer que tiene el perfil de Jezabel, es una receta explosiva. Desde que Dios nos dio la visión para nuestra congregación, una de las cosas que también el Señor me hizo entender con mucha claridad desde el principio, y por eso lo llevamos hasta el día de hoy en estos 18 años, nosotros no llamamos a ninguna persona para servir, es Dios el que escoge a las personas para servir. Segundo, nosotros no damos nuestro respaldo a un esposo sin su esposa. No llamamos a una esposa sin su esposo. O sirven los dos o no sirve ninguno. ¿Por qué? Porque lo más fácil es llamar a las mujeres, porque ellas tienen la intención de trabajar, porque tienen todas las ganas, son las primeras en llegar, son las primeras en estar preocupadas por eso. ¿Y los hombres dónde están? Bueno. Una de las cosas, pastor, y las mujeres que asisten al grupo de mujeres no me dejarán mentir, es que tenemos muchos años con el grupo de mujeres, muchos. Nunca, pastor, nunca ha habido un problema en el grupo. Pero conforme el grupo empieza a crecer, una de mis preocupaciones es, yo sé que las mujeres somos más comunicativas. A las mujeres nos gusta irnos a tomar cafecito, irnos a desayunar, estar con las amigas, yo lo sé. Y yo les he pedido a ellas que cuando se reúnan, la primera cosa es que eviten hablar, por ejemplo, cosas de la iglesia, de Oasis. Precisamente porque yo creo que es una forma muy sutil como Satanás se aprovecha para precisamente empezar a traer discordia y falta de unión en la congregación. Y yo les he pedido a ellas, y lo he hecho ya en 2 ocasiones recientemente, ¿no? Esto porque les digo, yo no quiero, no les digo no se vayan a desayunar, que no tengan grupos, eso vaya, al contrario, qué padre, qué bueno, pero cuiden lo que hablan, de quién hablan, qué es lo que dicen. Porque creo que es una forma muy sutil como Satanás opera precisamente en nuestros corazones, ¿no? Y sobre todo porque como mujeres somos muy comunicativas. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí las cosas, pero quiero solamente hacer hincapié en algo. Lo que estamos estudiando a las 10 de la mañana es esto. Esto es… ¿De qué nos sirve conocer cómo operan los profetas y conocer la profecía si no vamos a saber cómo manejarlo aquí entre nosotros? Por eso el ministerio profético es para la iglesia, no para el individuo. Tiene una aplicación para todos nosotros. Claro, nosotros siendo parte de la iglesia tenemos algo que hacer. Y yo estoy seguro que a todos Dios nos dijo hoy algo a través de esta reflexión. Pero esto es profecía, esto es el ministerio profético. Dios interviniendo para que Satanás no destruya a su pueblo. Fin de la historia. Para eso Dios levantó a Elías. Elías fue el instrumento que Dios utilizó para hacer la obra que tenía que hacer en ese lugar. Y finalmente se destruye Jezabel y se la comen los perros, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar, no es el pastor, de echar fuera a los que no tienen que estar en la congregación. Esa es una obra que hace también el Señor. Pero nosotros tenemos que estar vigilantes, esa es la tarea de la iglesia. No escuches todo lo que te están diciendo, y mucho menos no creas lo que te están diciendo todos. ¿Qué estamos aprendiendo? Hay que, como Pablo le decía,
retén lo bueno y deja fuera lo malo. Escudriña, utiliza el discernimiento espiritual. No le creas a todos los que tienen visiones y sueños y les dice, Dios me dijo. La próxima vez que alguien te diga a ti, dile con toda cortesía, ¿sabes? Espérate que Dios también me lo muestre a mí. Porque Dios no es un Dios individual. Nosotros no giramos, el sol no gira alrededor de nosotros, Dios no gira alrededor de nosotros, nosotros giramos alrededor de Dios. Dios amó tanto al mundo que me salvó a mí. Como parte del mundo, yo soy parte de la iglesia, soy un elemento, un diente del engrane de la iglesia. Pero Satanás no anda tras de ti. Tenlo pero por seguro, ni que fueras tan importante. Si acaso te echa un ángel, no, que se haga cargo de ti, un espíritu. Pero dejen a Satanás, hablemos de Jesús. Estemos preocupados de las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por la reflexión que hemos hecho esta mañana. Te rogamos que nos des esa capacidad, ese discernimiento para escucharte a ti, Señor. Levanta entre nosotros una nueva generación de profetas, hombres y mujeres, que tengan un llamado a la santidad, un llamado a estar apartados del mundo, de todas las cosas que contaminan, Señor, para que puedan ser los ojos que la iglesia necesita. Levanta pastores de entre nosotros, Señor, que tengan ese corazón compasivo y amoroso por sus ovejas, para que las cuiden de día y de noche, para que puedan dar la cara, echar fuera al enemigo cuando sea necesario. Señor, necesitamos los 5 ministerios apostólicos operando en nuestra iglesia, los mismos en toda capacidad, ninguno sobresaliendo del otro, para que sea el fundamento de Oasis, nuestra iglesia, un fundamento sólido para la gloria de tu nombre, para la extensión del reino aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.